Trabajando como camarera en un crucero, la mujer se quedó helada al darse cuenta de que el millonario era su marido, fallecido 7 años atrás. Se acercó y Sara nunca se había sentido tan feliz. La noticia de su embarazo había puesto patas arriba su tranquila vida de la mejor manera posible, con gemelos. Ella y Michael siempre habían hablado de tener una familia, pero esto iba más allá de lo que jamás habían soñado. Sentada en su acogedor salón, Sara vio cómo se le iluminaban los ojos a Michael cuando le dio la noticia. Su rostro era una mezcla de incredulidad y pura alegría. «¿Gemelos?», preguntó, con la voz entrecortada por la emoción, mientras se pasaba una mano por su espeso cabello oscuro. «¿Vamos a tener gemelos?», ella asintió, sonriendo tanto que le dolían las mejillas. «Sí, ¿te lo puedes creer?». Michael la abrazó con fuerza, con la respiración agitada por la emoción. «No puedo creerlo, Sara. Esto lo es todo». Era como si estuvieran en la cima del mundo. Su pequeña y sencilla vida parecía perfecta. Vivían en una casa modesta en los suburbios, nada lujosa, pero era suya. Ambos trabajaban duro y, aunque no tenían mucho, se tenían el uno al otro. Y ahora tenían el futuro con el que siempre habían soñado, una familia. Durante la semana siguiente, se dedicaron a pensar en los nombres del bebé, a diseñar la habitación del bebé y a planificar su nueva vida. Michael bromeaba con la idea de aprender a cambiar 2 pañales a la vez mientras Sara hacía listas de ropa de bebé y artículos de primera necesidad. No tenían ni idea de cómo iban a permitírselo, pero eso no importaba, eran felices. Y entonces, con la misma rapidez con la que había llegado la alegría, me la arrebataron. La llamada se produjo a última hora de la tarde, cuando el sol acababa de ocultarse en el horizonte y proyectaba un resplandor dorado en el salón. Michael había salido a hacer un recado, a recoger algunas cosas para la cena, y Sara se había quedado en casa, con la mano apoyada distraídamente en su vientre todavía plano. Estaba pensando en el futuro, imaginando a los gemelos correteando por el jardín, cuando sonó el teléfono. Era extraño, Michael ya debería estar en casa. «Hola», respondió ella, con voz tranquila, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Señora Thompson», la voz al otro lado era oficial, distante. «Sí», habla ella. «¿Quién llama?». «Llamo por su marido, Michael Thompson». Hubo una pausa, lo suficiente para que el corazón de Sara cayera. «Ha habido un accidente». Las palabras no tenían sentido al principio. «¿Accidente, Michael?». Su mente no podía atar cabos, había salido a hacer la compra. ¿Cómo podía haber ocurrido un accidente? Pero la voz continuó, llenando el silencio con detalles que ella no quería oír. «Su coche se salió de la carretera. Hemos buscado por la zona, pero no hemos podido recuperar su cuerpo». Por un momento, todo se detuvo. La habitación pareció cerrarse sobre ella, y su aliento se atascó en su garganta. No, esto no estaba sucediendo. Esto no podía estar pasando. «No, no lo entiendo», balbuceó Sara, su voz apenas un susurro. «¿Qué quieres decir con que no puedes encontrarlo?». La voz se suavizó ligeramente, pero las palabras no fueron menos brutales. «Creemos que la corriente puede haberse llevado el coche al río. Es probable que el cuerpo fuera arrastrado». A Sara se le doblaron las rodillas. Se desplomó en el suelo, agarrando el teléfono como si fuera su único salvavidas. Michael se había ido, sin más. Su mente gritaba que no podía ser verdad, que tenía que haber un error. Pero el tono oficial y sombrío del otro lado le decía lo contrario. Los días siguientes fueron borrosos. No había final, ni cuerpo que enterrar, ni nada que confirmara lo sucedido más allá de las palabras de desconocidos y el espacio vacío en su vida donde solía estar Michael. Amigos y familiares intentaron consolarla, pero no había palabras que pudieran llenar el vacío.
Él se había ido, y lo único que quedaba era el silencio sofocante de su hogar, antaño lleno de alegría. Y entonces, justo cuando Sara pensaba que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Empezó cuando llamaron a la puerta. La abrió y se encontró con un hombre al que no reconoció, de expresión severa e impaciente. «Señora Thompson», preguntó, aunque estaba claro que ya sabía la respuesta. «Sí, estoy aquí para cobrar la deuda de su marido». «¿Deuda?». Sara frunció el ceño. «No lo entiendo». «¿Qué deuda?». Los labios del hombre se torcieron en una sonrisa fina y sin gracia. Su marido debía una importante cantidad de dinero a unos prestamistas, digamos, menos indulgentes. Y ahora, como él ya no está para pagarla, esa responsabilidad recae sobre usted. Se le heló la sangre. Michael nunca había hablado de deudas. No eran ricos, pero siempre se las habían arreglado. ¿Cómo era posible? «No tengo dinero», dijo, con la voz apenas más que un susurro. La sonrisa del hombre no vaciló. «Ese no es mi problema. Encontrarás la manera. O si no». Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Sara de pie en la puerta, aturdida y aterrorizada. El peso del mundo parecía aplastarla por todas partes. Estaba embarazada, sola y ahora agobiada por una deuda que no tenía forma de pagar. La vida que ella y Michael habían soñado juntos había desaparecido, sustituida por una pesadilla de la que no podía escapar. A medida que pasaban los días, Sara intentaba mantenerse fuerte por el bien de sus hijos por nacer. Pero a cada momento que pasaba, la realidad de su situación se hacía más difícil de ignorar. Estaba sola y el mundo se le venía encima. En los meses siguientes, la vida de Sara se convirtió en un implacable ciclo de miedo y agotamiento. La alegría que una vez sintió ante la idea de convertirse en madre se vio empañada por el aplastante peso de la deuda que Michael había dejado tras de sí. No tenía ni idea de hasta dónde había llegado, y ahora, con cada semana que pasaba, se hacía dolorosamente evidente que estaba sobrepasada. Primero empezaron las llamadas, voces frías y anónimas que le recordaban el dinero que debía. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba y el pánico se apoderaba de ella hasta que se armaba de valor para contestar. Todas las conversaciones eran iguales, amenazas, demandas impacientes de pagos que ella no podía hacer. Sara intentó explicar una y otra vez que no tenía dinero. «Estoy embarazada», decía, esperando un poco de compasión. «Mi marido se ha ido y hago lo que puedo». Pero sus palabras caían en saco roto. Para ellos, no era más que otra deudora, otro nombre en una lista, y cada vez que colgaba, su situación parecía aún más imposible. La presión de los cobradores era implacable. Cuando las llamadas no la asustaron lo suficiente, se intensificaron. Empezaron a aparecer hombres en su puerta sin previo aviso. Ella abría con cautela, pero se encontraba con miradas frías y recordatorios contundentes de la deuda. Su presencia era asfixiante, como si estuvieran esperando a que se derrumbara. «Tienes un mes», le dijo uno de ellos tras entregarle un papelito. «Consigue el dinero o nos aseguraremos de que pagues de otra manera». Sara se quedó mirando el papel con incredulidad. La cantidad adeudada era mucho mayor de lo que podía imaginar. Era como ahogarse en un océano sin salida, cada ola más alta y despiadada que la anterior. Cada vez que pensaba que podía recuperar el aliento, la realidad de su situación financiera la golpeaba con más fuerza. Desesperada, aceptó cualquier trabajo que encontró. Limpiaba casas, trabajaba hasta altas horas de la noche en comedores locales e incluso hacía chapuzas para los vecinos, todo ello mientras intentaba ocultar su creciente barriga. No podía permitirse bajar el ritmo, no con las constantes amenazas que se cernían sobre ella. Pero su cuerpo, exhausto y agotado, tenía otros planes. Una noche, mientras fregaba el suelo de una pequeña tienda local, se le nubló la vista.
Intentó quitársela de encima, pero el mundo empezó a girar a su alrededor. Sintió que se tambaleaba y se agarró al mostrador para estabilizarse, pero fue inútil. Lo último que recordaba era el frío suelo de baldosas saliendo a su encuentro antes de que todo se volviera negro. Cuando Sara volvió en sí, estaba tumbada en una cama de hospital, con una enfermera comprobando sus constantes vitales. El pánico se apoderó de su corazón y sus manos se llevaron instintivamente al vientre. La enfermera, al darse cuenta de su angustia, le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Tus bebés están bien», dijo suavemente. «Pero te estás esforzando demasiado. Necesitas descansar». Descanso. La palabra le parecía una broma cruel. ¿Cómo podía descansar cuando toda su vida se estaba desmoronando? Pero las palabras de la enfermera resonaban en su mente. Sara sabía que tenía que tener cuidado. Ya no luchaba solo por sí misma, sino también por sus hijos. Sin otra opción, Sara redujo sus horas de trabajo, lo que no hizo sino empeorar las cosas. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que ella podía pagarlas y las amenazas de los cobradores eran cada vez más intensas. Intentó vender lo poco que tenía de valor, pero apenas sirvió de nada. Cada céntimo que ganaba parecía desaparecer en el vacío de la deuda, dejándola sin nada. El estrés se hizo insoportable. Había noches en las que se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose cómo sobreviviría un día más. Su mente se agitaba con pensamientos oscuros, dudas que se arrastraban como sombras en la noche. Se sentía atrapada, asfixiada por el peso de su situación. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a sus bebés. Eran todo lo que le quedaba de Michael, y aunque él la había dejado con este lío, no podía abandonarlos. Eran su luz en la oscuridad, la única razón por la que seguía adelante. Cuando nacieron sus gemelos, Sara ya no podía más. Los tuvo en sus brazos, con sus diminutos dedos agarrando los suyos, y por primera vez en meses, se permitió un momento de paz. En aquella habitación de hospital, rodeada de silencio, hizo un voto: pasara lo que pasara, los protegería. Encontraría la forma de sobrevivir, aunque para ello tuviera que sacrificar hasta la última parte de sí misma. Pero la realidad la esperaba más allá de las puertas del hospital. El mundo no había cambiado mientras ella estaba en el hospital. Los cobradores seguían allí, esperando su pago. Y ahora, con dos bocas que alimentar, la situación de Sara era aún más desesperada. El miedo, que antes era un leve zumbido de fondo, se convirtió en un rugido constante en sus oídos. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Sara continuó en un borrón de noches sin dormir y agotadoras jornadas de trabajo. Sus gemelos, que ahora gateaban y reían, eran los únicos puntos brillantes en su existencia, que de otro modo sería sombría. Pero cada sonrisa, cada carcajada, estaba teñida por la amenaza siempre presente que se cernía sobre sus cabezas. No fue hasta un día especialmente malo, cuando el teléfono volvió a sonar con otro requerimiento de pago, que Sara se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir así, viviendo con miedo, esperando a que llamaran a la puerta. Necesitaba una salida, y cuando por fin llegó la oportunidad, no fue en forma de salvavidas, sino de embarcar en un crucero de lujo, un trabajo que, aunque difícil, prometía el dinero justo para pagar la deuda que la había perseguido durante años. Era su única opción y, sin dudarlo, la aceptó. Habían pasado 7 años, pero el peso sobre los hombros de Sara no se había aliviado, en todo caso, se había hecho más pesado. Los gemelos, Jacob y Lily, tenían ahora 7 años, los ojos brillantes y llenos de vida, completamente inconscientes del peligro que siempre parecía acechar en el fondo. Sara había hecho todo lo posible por protegerlos de la dura realidad de su situación, pero cada día le parecía una batalla que no estaba segura de poder ganar.
A pesar de trabajar incansablemente en varios empleos, Sara apenas había logrado reducir la deuda. Los cobradores eran tan implacables como siempre, se presentaban en su puerta o la llamaban cada vez que se retrasaba en un pago, lo que parecía ocurrir con más frecuencia. Las amenazas se hacían cada vez más oscuras y su paciencia se agotaba. Hubo momentos en los que temió por su vida y, lo que era peor, por la seguridad de sus hijos. Sara sabía que no podía seguir viviendo así. Estaba agotada, su cuerpo exhausto por años de trabajo excesivo, y el miedo constante empezaba a hacer mella en su mente. Los niños notaban las bolsas bajo sus ojos, la forma en que su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Pero no podía decirles la verdad. Para ellos, su madre era fuerte, siempre lo mantenía todo unido, incluso cuando parecía que su mundo se desmoronaba. Una noche, después de un largo turno en la cafetería, Sara se sentó en su estrecho apartamento a repasar las facturas esparcidas por la mesa. Le temblaban las manos mientras miraba los números que no cuadraban. Tenía suficiente para el alquiler, pero eso era todo. No le quedaría dinero para comer, por no hablar del próximo pago a los cobradores. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Supo quién era antes incluso de contestar. El corazón se le aceleró y el miedo se le agolpó en el pecho al abrir la puerta. Era uno de los hombres que trabajaban para los recaudadores, una figura corpulenta con ojos fríos que nunca se ablandaban, por mucho que ella le rogara que le diera más tiempo. Era la cara que había llegado a temer, un recordatorio de que el tiempo corría. «Otra vez llegas tarde», dijo, con voz llana, como si estuvieran hablando de algo tan mundano como el tiempo. «Solo necesito un poco más de tiempo», respondió Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. «Te juro que pronto tendré el dinero». La expresión del hombre no cambió. «Llevas años diciendo eso, Sara. El jefe se está cansando de esperar». A Sara se le hizo un nudo en la garganta, sabía lo que eso significaba. Había oído historias de gente que se había cruzado con aquellos hombres, gente a la que nunca se había vuelto a ver. Ella siempre se las había arreglado para sobrevivir, siempre había encontrado la manera de ganar lo suficiente para mantenerlos a raya. Pero se estaba quedando sin opciones. «Tengo un trabajo», se apresura a decir, con la esperanza de ganar tiempo. «Empiezo en unos días. Es un buen trabajo. Podré pagarlo todo, lo prometo». El hombre enarcó una ceja, mostrando por fin un atisbo de interés. «¿Un trabajo? ¿Haciendo qué?». Sara tragó saliva, con las palmas de las manos sudorosas. «Es en un crucero de lujo. Trabajaré de camarera». Por primera vez, el hombre pareció considerar sus palabras. «¿Un crucero? Podría funcionar. Pero será mejor que te asegures de que así sea, o vendremos a cobrar, y no será solo dinero lo que nos llevemos». La insinuación flotaba en el aire. Sara asintió rápidamente, con el pulso retumbándole en los oídos. Vio cómo el hombre se daba la vuelta y se marchaba, y todo su cuerpo tembló cuando la puerta se cerró. El alivio fue temporal, pero suficiente. El trabajo en el crucero había sido su salvavidas, la única oportunidad que tenía de salir de aquella aplastante deuda. Si conseguía ahorrar lo suficiente durante su estancia en el mar, podría poner fin a aquella pesadilla. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Sara se las arregló para que su vecina, una anciana llamada señora Reynolds, cuidara de los gemelos mientras ella no estaba. Le partía el corazón dejarlos, pero era su única oportunidad de asegurarles un futuro. No tenía elección. El día que se marchó, Jacob y Lily se aferraron a ella, rodeándole la cintura con sus pequeños brazos, como si percibieran lo difícil que era para ella. «¿Volverás, mamá?», preguntó Jacob, con los ojos marrones muy abiertos por la preocupación. «En unas semanas», respondió Sara, arrodillándose para abrazarlos con fuerza. «Y cuando vuelva, las cosas irán mejor. Lo prometo».
Lily, siempre la más tranquila de las dos, se limitó a asentir y enterró la cara en el cuello de Sarah. El nudo en la garganta de Sarah creció cuando se separó, besándoles la frente antes de entregarlas a la señora Reynolds. Al subir al barco, empezó a asimilar la enormidad de lo que estaba haciendo. Se suponía que este crucero iba a ser su salvación, pero a medida que el enorme barco se cernía sobre ella, una sensación de terror le invadía el pecho. No había estado tanto tiempo lejos de los gemelos desde que nacieron y no podía evitar la sensación de que algo iba a salir mal. El propio crucero era un palacio flotante, reluciente de blanco sobre el azul del océano. Los invitados, vestidos con ropa de diseño, paseaban por la cubierta, riendo y bebiendo champán, completamente ajenos a las dificultades de gente como Sarah. Se puso el uniforme y ocupó con acento agudo su lugar entre el personal, con la mente centrada en el dinero que necesitaba ganar desesperadamente. Los primeros días todo parecía normal. Trabajaba muchas horas, le dolían los pies al final de cada turno, pero era un pequeño precio a pagar por el dinero que ganaba. Era muy reservada y evitaba las conversaciones con el resto del personal, pensando siempre en sus hijos, sus deudas y el futuro que intentaba construir. Pero al cuarto día, mientras llevaba una bandeja de bebidas a una mesa de un restaurante de lujo, su mundo dio un vuelco. Allí, sentado en una de las mesas, vestido con un elegante traje, estaba Michael. Sarah se quedó inmóvil, con el corazón martilleándole en el pecho mientras miraba fijamente al hombre sentado a la mesa. Por un momento, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No podía ser él, no podía ser. Michael había muerto hacía 7 años. La había dejado sola para recoger los pedazos, criar a sus hijos y luchar contra la montaña de deudas que casi se la tragaba entera. Pero allí estaba, vivo. Y más que vivo, parecía pulido. Llevaba el pelo bien peinado, el traje impecable y caro, y estaba sentado con una confianza despreocupada que hizo que a Sarah se le revolviera el estómago. A su lado había una mujer hermosa, con el pelo oscuro y una sonrisa que irradiaba calidez. Se rió suavemente de algo que dijo Michael y su mano se posó suavemente sobre la de él. Sarah apretó con fuerza la bandeja que sostenía, con los nudillos blancos. Su mente se agitaba, intentando comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? Las rodillas le flaqueaban y, por un momento, pensó que se desmayaría allí mismo, en medio del restaurante. Sarah, mesa 7, una voz la sacó de su aturdimiento. Uno de los camareros más veteranos la empujó hacia otro grupo de invitados que esperaban sus bebidas. Con manos temblorosas, se las arregló para entregar las bebidas, sus pensamientos en espiral. No podía enfrentarse a él aquí, no ahora. Pero ¿cómo no iba a hacerlo? Necesitaba respuestas. El hombre que había desaparecido de su vida, el hombre cuyo cuerpo nunca se había encontrado, estaba sentado a unos metros de ella, vivo y sano. ¿Qué significaba eso? ¿Se había estado escondiendo todo este tiempo? ¿Por qué la había abandonado? En cuanto terminó su turno, Sarah se apresuró a regresar a su pequeña cabaña, con el pulso acelerado y las manos temblorosas mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. A Michael. Había estado allí, sentado como si todo fuera normal, como si no hubiera destrozado todo su mundo. Su cabeza se llenó de preguntas, ninguna de ellas con respuesta. Sin embargo, una cosa estaba clara, tenía que enfrentarse a él. Tenía que saber la verdad. Más tarde, esa misma noche, se paseó por la terraza esperando a que cerrara el restaurante, ensayando lo que iba a decir. Pero cuando llegó el momento, cuando por fin lo vio marcharse con esa misma mujer del brazo, todas sus palabras ensayadas desaparecieron. En su lugar, fue el puro instinto lo que la hizo avanzar. El corazón le latía con fuerza en los oídos cuando se cruzó en su camino. Michael.
Su voz salió apenas por encima de un susurro, pero fue suficiente. Se detuvo en seco, su cuerpo se puso rígido y se volvió hacia ella. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, algo parpadeó en su expresión, reconocimiento, quizá incluso culpabilidad. Pero, con la misma rapidez, desapareció. Parpadeó y su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de indiferencia. «Perdone, ¿le conozco?», preguntó con voz fría y distante. A Sara se le heló la sangre. Estaba fingiendo. Estaba delante de ella, vivo, y fingía que ni siquiera la conocía. Apretó la mandíbula y sintió que la ira estallaba en su interior. 7 años de dolor y confusión salieron a la superficie y sintió el peso de cada momento caer sobre ella. «¿Sabes quién soy?», siseó, acercándose, con los ojos encendidos por una mezcla de rabia e incredulidad. «No te atrevas a fingir que no lo sabes». La mujer que estaba a su lado parecía confusa, mirando entre ellos. «Michael, ¿qué es esto? ¿Quién es ella?». Michael soltó un suspiro y entrecerró los ojos al mirar a Sara. «Debes de estar equivocada», dijo rotundamente. «No te conozco. Ahora, si nos disculpas, tenemos reserva para cenar». Empezó a darse la vuelta, pero Sara no iba a dejar que se le escapara tan fácilmente. Lo agarró del brazo y lo empujó hacia ella. La mujer que estaba a su lado soltó un grito ahogado, y los ojos de Michael se oscurecieron. «¿Cómo has podido hacer esto?». La voz de Sara se quebró al hablar. «¿Cómo has podido abandonarme? Creía que habías muerto. Tuve que criar a nuestros hijos sola. Tuve que enfrentarme a todo lo que dejaste atrás, y tú has estado. ¿Qué, viviendo esta vida con ella?». Michael apretó la mandíbula y, por un segundo, Sara creyó ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pero entonces él soltó el brazo de su agarre y su rostro se endureció. «No sabes de lo que estás hablando», dijo fríamente. «Y si no nos dejas en paz, llamaré a seguridad». Sara lo miró fijamente, con el corazón roto de nuevo. Quería gritar, llorar, sacudirle hasta que admitiera la verdad. Pero algo en su voz, algo en su postura, le decía que eso no iba a ocurrir esta noche. Él no iba a admitir nada, no aquí. Respiró hondo y le temblaron las manos al dar un paso atrás. La mujer que estaba junto a Michael se agarró a su brazo y tiró de él para acercarlo, como si quisiera protegerlo del caos que Sara había provocado en la velada. Pero Sara no había terminado, ni mucho menos. «Bien», dijo ella, con voz baja pero firme. «Puedes seguir fingiendo todo lo que quieras, pero yo sé la verdad. Y no voy a dejar que te salgas con la tuya». Los ojos de Michael se clavaron en los de ella durante un largo instante, con una gran tensión entre ellos. Luego, sin mediar palabra, se dio la vuelta y se alejó con la mujer del brazo. Sara observó cómo desaparecían entre la multitud, con el pecho oprimido por una mezcla de furia y devastación. Se quedó sola en la cubierta, con el sonido de las olas chocando contra el barco resonando en sus oídos. El Michael que había conocido, el hombre al que había amado, el padre de sus hijos, había desaparecido. En su lugar había un extraño, alguien que había fingido su propia muerte y la había dejado a ella para que recogiera los pedazos. Pero Sara no iba a dejar que se saliera con la suya. No esta vez, no después de todo lo que le había hecho pasar. Los siguientes días en el crucero transcurrieron como un borrón. Sara se movía por los turnos como un fantasma, con la mente dándole vueltas a Michael. Cada vez que recordaba aquel momento en cubierta, una mezcla de furia y angustia la invadía. ¿Cómo había podido abandonarla? ¿Cómo pudo abandonar a sus hijos, fingir su propia muerte y construir una nueva vida con aquella mujer? Ni siquiera sabía con quién estaba más enfadada, con él, por abandonarla a ella y a los gemelos, o con ella misma, por seguir sintiendo ese dolor de añoranza, ese espacio vacío en el pecho donde antes estaba el amor por él.
Todos los días lo veía en el barco, riendo con su nueva compañera, viviendo en un mundo que distaba mucho de la vida que habían compartido. Y cada vez que lo veía, se le clavaba más el cuchillo. Necesitaba respuestas, y pronto. Una noche, cuando por fin terminó su turno, Sara se decidió. No podía esperar más. Necesitaba enfrentarse a él de nuevo, lejos de las miradas indiscretas de los invitados, lejos de la mujer que se aferraba a su brazo como si fuera el centro de su universo. Sara sabía dónde se alojaba, había visto las asignaciones de las suites cuando empezó. Y ahora, de pie en el sombrío pasillo frente a su puerta, sintió que el corazón se le aceleraba de anticipación y temor. Respiró hondo y llamó a la puerta. Hubo un largo silencio y, por un momento, Sara pensó que no respondería. Quizá estaba dormido, o quizá la estaba ignorando, esperando que se marchara. Pero entonces la puerta crujió al abrirse y allí estaba él. Michael estaba de pie en el umbral de la puerta, su rostro ilegible, la misma máscara de indiferencia cuidadosamente construida que había llevado la noche en que se habían visto por primera vez. ¿Qué quieres, Sara? Su voz era plana, casi aburrida. Ella tragó saliva, tratando de contener sus emociones. Quiero la verdad, Michael. Me lo merezco. Suspiró y se apartó, haciéndole un gesto para que entrara. Ella dudó un momento, con el peso de lo que estaba a punto de oír presionándola. Pero entonces entró y la puerta se cerró suavemente tras ella. La suite era opulenta, muy alejada de los estrechos aposentos donde se alojaba con el resto del personal. La sala de estar era grande, con muebles de felpa y ventanales que daban al océano, donde la luz de la luna proyectaba un resplandor plateado. Era el tipo de vida que Michael siempre había deseado. Lujo, tranquilidad, sin responsabilidades que le agobiaran. Le hizo un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie, con los brazos cruzados, como si se protegiera de la embestida emocional que sabía que se le venía encima. Michael se acercó a la ventana y contempló la infinita extensión de agua. Durante un largo rato, el único sonido fue el suave zumbido de los motores del barco y el rítmico chocar de las olas. Finalmente, habló, con voz baja y resignada. Yo no lo planeé, ya sabes. Sara apretó los puños. ¿No planeaste qué? ¿Dejarme? ¿Dejar a tus hijos? ¿Fingir tu muerte? Se volvió hacia ella y su expresión se suavizó un poco. No planeé que pasara así. Pero las cosas se complicaron. ¿Complicado? La voz de Sara se elevó, su frustración burbujeando. Michael, desapareciste. Creí que habías muerto. Te hicimos un funeral. Crié a nuestros hijos sola, pensando que te habías ido. Y todo este tiempo, estabas huyendo, viviendo esta otra vida. Se estremeció al oír sus palabras y sus hombros se hundieron ligeramente. Estaba metido en un lío, Sara. Debía más dinero del que puedas imaginar. Esas deudas no iban a desaparecer. No sabía cómo manejarlas. Así que, cuando se presentó la oportunidad, cuando ocurrió aquel accidente, la aproveché. Sara sintió que el suelo se movía debajo de ella. ¿Lo cogiste? ¿Quieres decir que viste una oportunidad para desaparecer y nos dejaste? Él asintió, con una profunda tristeza en los ojos que no hizo nada para calmar su ira. Sí, pensé que era la única manera. Pensé que si fingía mi muerte, podría librarme de la deuda. Empezar de nuevo. Y no pensaste en nosotros. La voz de Sara temblaba. ¿No pensaste en cómo sobreviviríamos? ¿En tus hijos? Pensé en ello, dijo Michael, con la voz ligeramente quebrada. Lo pensaba todos los días. Pero no veía una salida, Sara. Tenía miedo. Estaba muy metido y la presión me aplastaba. Así que me fui. Sara sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Nos dejaste para que nos ocupáramos del lío que creaste. ¿Sabes por lo que he pasado? Lo que he tenido que hacer para mantener a salvo a nuestros hijos, para pagar las deudas que dejaste.
Dejó caer su mirada al suelo. Lo sé, y lo siento. ¿Perdón? La risa de Sara era amarga, llena de años de dolor reprimido. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Lo sientes? Michael se pasó una mano por el pelo, su frustración era evidente. ¿Qué quieres que te diga, Sara? Metí la pata, cometí un error, pero no puedo cambiar el pasado. Se quedó mirándole, con la mente en blanco. Había pasado años imaginando cómo sería este momento, qué le diría si volvía a verle. Pero ahora que estaba aquí, todo lo que sentía era una abrumadora sensación de traición. ¿Y qué pasa con ella? Sara señaló hacia la puerta, refiriéndose a la mujer con la que había estado. Ella también formaba parte del plan. Michael vaciló, y esa era toda la respuesta que Sara necesitaba. Ya veo, susurró, con el corazón encogido. No quería que ocurriera así, dijo en voz baja, pero las palabras le parecieron huecas. Sara se quedó allí, mirando al hombre que una vez había amado, el padre de sus hijos, y se dio cuenta de que el Michael que había conocido había desaparecido. Había sido sustituido por alguien a quien no reconocía, alguien que había tomado decisiones que habían destrozado sus vidas. Respiró hondo, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se arremolinaba en su interior. Puede que hayas escapado de tu deuda, Michael, pero no escaparás de esto. No voy a dejar que te libres de lo que hiciste. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la suite, dejando a Michael de pie solo, con su reflejo perdido en el cristal. De vuelta en su estrecho camarote, Sara se sentó en el borde de la pequeña cama, con la mente acelerada por la conversación que acababa de desarrollarse. La verdad había salido a la luz. Michael la había abandonado a ella y a sus hijos, había fingido su muerte y ahora vivía una vida de lujo con una mujer que probablemente no tenía ni idea del desastre que había dejado atrás. El corazón aún le latía en el pecho y las manos le temblaban por el enfrentamiento. Pero ahora que se le había pasado el shock, algo nuevo empezaba a echar raíces, la determinación. Había pasado años luchando por sobrevivir, esforzándose al máximo por los gemelos, mientras cargaba con el peso de la traición de Michael. Lo había sacrificado todo y, sin embargo, allí estaba él, huyendo de sus responsabilidades como si nada hubiera ocurrido. No era justo, y ella no iba a dejar que se saliera con la suya. Michael siempre había sido bueno ocultando su verdadero yo. Podía encantar a cualquiera, hacerle creer que era alguien en quien valía la pena confiar. Pero ahora ella sabía la verdad, y con la verdad venía el poder. Ella tenía algo que él no esperaba, conocimiento. Ella sabía lo que él había hecho, cómo los había abandonado. Y lo que era peor, lo había hecho para huir de una deuda que ahora la aplastaba a ella y amenazaba la seguridad de sus hijos. Por primera vez en años, Sara sintió una oleada de control. Ya no iba a ser la víctima. No iba a dejar que las decisiones de Michael dictaran su vida. Era hora de luchar. A la mañana siguiente, no perdió el tiempo. Su primer paso fue recopilar toda la información que pudo. Empezó por los registros de huéspedes del barco, fácilmente accesibles para el personal que necesitaba conocer la identidad de los pasajeros. Allí, en blanco y negro, estaba la nueva identidad de Michael. Se había cambiado el apellido, había adoptado una nueva personalidad, pero para Sara seguía siendo el hombre que lo había destruido todo. A continuación, se tomó un momento de tranquilidad en la sala de descanso del personal para indagar más en su acompañante. La mujer, llamada Claudia, había reservado el crucero como parte de una lujosa escapada. Ella y Michael figuraban como marido y mujer. A Sara le ponía enferma pensar en la vida que habían construido con mentiras. Sara sabía que no podía volver a enfrentarse a Michael sin un plan. Los años que había pasado lidiando con los coleccionistas le habían enseñado que la supervivencia no dependía solo de la fuerza, sino también de la estrategia.
Tenía que ser inteligente. Si acudía a las autoridades, necesitaría pruebas. Y si acudía a los recaudadores, tendría que asegurarse de que no fueran a por ella ni a por las gemelas. Esa noche, después de su turno, se dirigió al centro de comunicaciones de la nave. Tenía un contacto que podía ayudarla, un viejo conocido de su barrio que había trabajado en investigaciones durante años. No estaba precisamente en el lado correcto de la ley, pero eso no le importaba a Sarah. Necesitaba a alguien que pudiera encontrar trapos sucios sobre Michael, y rápido. Envió un discreto mensaje detallando lo que había descubierto sobre Michael, su nueva identidad y la vida que llevaba. Pidió cualquier información que pudiera relacionarlo con sus antiguas deudas o, mejor aún, cualquier prueba de actividades ilegales en las que hubiera participado. Su contacto no tardó en responder. Unas horas más tarde, Sarah recibió una respuesta que le heló la sangre. Michael no solo huía de las deudas, sino que estaba implicado en una gran estafa dirigida a un rico hombre de negocios de su ciudad natal. El plan había sido sencillo: fingir su muerte, desaparecer y dejar que Sarah se ocupara de las consecuencias. Había vaciado sus cuentas antes de desaparecer, dejándola sin nada. Pero había más. Su contacto le proporcionó documentos, transferencias bancarias, contratos fraudulentos e incluso correos electrónicos entre Michael y sus cómplices. Las pruebas eran irrefutables. Si Sarah lo denunciaba a las autoridades, Michael no solo se enfrentaría a los cobradores de deudas, sino también a la cárcel. Le temblaba la mano al hojear los archivos, y el peso de lo que tenía entre manos se hizo sentir. Se trataba de esto. Así era como iba a recuperar su vida. Con estos documentos, no solo podría saldar su deuda, sino también asegurarse de que Michael pagara por todo lo que había hecho. Pero aún quedaba el asunto de los recaudadores. Sarah sabía que si no actuaba con cautela, podrían ir a por ella cuando Michael desapareciera. Ya habían demostrado lo despiadados que podían ser, y ella no podía arriesgarse a poner a sus hijos en más peligro. Necesitaba una forma de involucrarlos sin convertirse en su próximo objetivo. La respuesta le llegó en un momento de claridad. Si entregaba a Michael a los cobradores antes de acudir a las autoridades, podría utilizar su deuda en su propio beneficio. Podría negociar su propia seguridad a cambio de entregarles a Michael. Al fin y al cabo, a ellos les daba igual quién pagara, siempre y cuando recibieran su dinero. Era arriesgado, pero era el único plan que tenía sentido. No podía confiar en que las autoridades se ocuparan de esto con suficiente rapidez. Los recaudadores tenían contactos, y si alguien podía localizar a Michael y obligarle a atenerse a las consecuencias, eran ellos. Con las pruebas en la mano, Sarah sintió un nuevo propósito. Ya no era la misma mujer de hace 7 años, destrozada y asustada. Ahora era más fuerte, más dura, y no iba a permitir que Michael siguiera destruyendo su vida. Ella hizo la llamada. La llamada fue breve y directa. Sarah explicó su situación a los cobradores, redactando cuidadosamente sus palabras para dejar claro que no era su enemiga. No estaba huyendo. De hecho, estaba entregando algo mucho más valioso que el dinero. Michael se había salido con la suya durante demasiado tiempo y ya era hora de que se enfrentara a las consecuencias. El hombre al otro lado de la línea, alguien con quien ella solo había tratado antes a través de intermediarios, escuchaba en silencio. Su voz era grave y fría, exactamente como ella esperaba. Pero cuando mencionó a Michael y las pruebas que tenía, hizo una pausa. ¿Me estás diciendo que puedes entregarnos al hombre que nos debe millones?, preguntó, agudizando el tono. Sí, respondió Sarah, con voz firme a pesar del miedo que le punzaba en la nuca. Tengo pruebas de dónde está, de los crímenes que cometió y de cómo ha estado viviendo bajo una nueva identidad. Puedo darte todo lo que necesitas para encontrarle. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea.
Casi podía oír los engranajes girando mientras él procesaba su oferta. Sara sabía que estaba jugando con fuego, pero era su única opción. Si no lo manejaba a la perfección, podría acabar en el lado equivocado de su ira o, peor aún, podrían centrar su atención en sus hijos. Finalmente, el hombre volvió a hablar. ¿Y qué quieres a cambio? Mi seguridad, dijo, con voz firme. Llevo años pagando su deuda. Quiero borrar esa deuda y asegurarme de que mis hijos y yo nos quedamos en paz de una vez por todas. Tú te quedas con Michael y todo el dinero que te debe, pero yo me voy limpia. No más amenazas, no más visitas. Otra pausa. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho mientras esperaba su respuesta, rezando para que fuera la decisión correcta. No podía permitirse que saliera mal. De acuerdo, dijo finalmente el hombre, con la voz más fría que antes. Pero si estás mintiendo, si esto es algún tipo de truco, te arrepentirás. No estoy mintiendo, dijo Sara rápidamente, con voz firme. Te enviaré los documentos esta noche. Verás por ti misma que todo es real. No dijo nada más antes de colgar, dejando a Sara sola con el peso de lo que acababa de poner en marcha. Se quedó mirando el teléfono, con las manos temblorosas. Ya estaba hecho. Había hecho la llamada. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, reunió todas las pruebas que su contacto le había enviado: los registros bancarios, los correos electrónicos, los contratos fraudulentos, y las empaquetó en un archivo seguro. Lo envió todo a los coleccionistas, junto con los detalles del paradero de Michael en la nave y su nueva identidad. Todo estaba allí, innegable e irrefutable. Una vez enviado el mensaje, Sara se desplomó en la cama, con el cuerpo agotado. El peso de los últimos días por fin la había alcanzado, pero tenía una extraña sensación de alivio al saber que había actuado. Por primera vez en años, sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba luchando. A la mañana siguiente, Sara se dedicó a sus tareas en el barco como de costumbre, pero había una corriente de tensión en el ambiente. Intentó agachar la cabeza y mezclarse con los demás miembros del personal. Pero cada vez que se cruzaba con un grupo de personal de seguridad o veía a un huésped que no reconocía, el corazón le daba un vuelco. La espera era lo más duro. Pasaban las horas y seguía sin ocurrir nada. Sara empezó a preguntarse si los recaudadores habían recibido su mensaje, si estaban planeando algo o si había calculado mal del todo. La duda roía los límites de su determinación, y se encontró comprobando su teléfono obsesivamente, esperando algún tipo de señal de que su plan había funcionado. Entonces, justo después del mediodía, se dio cuenta de algo. Hubo un repentino alboroto cerca de la cubierta principal. Los guardias de seguridad se movían silenciosamente entre la multitud, y ella vio a uno de los oficiales superiores que se dirigía a la suite VIP donde se alojaba Michael. Se le aceleró el pulso. Había llegado el momento. Sara la siguió a distancia, procurando no ser vista. Vio cómo el equipo de seguridad llegaba a la suite de Michael y llamaba a la puerta. Por un momento, todo pareció detenerse. Entonces, la puerta se abrió y entraron dos guardias. No pudo ver la cara de Michael, pero se imaginó la conmoción y el pánico que debió de sentir cuando le informaron de que se le había acabado el tiempo. Momentos después, Michael salió, flanqueado por los agentes de seguridad. Su expresión era una mezcla de confusión y enfado, pero mientras lo escoltaban por la nave, Sara vio un destello de reconocimiento en sus ojos. Lo sabía, sabía que era obra de ella. No se resistió, no intentó huir. Se limitó a caminar con ellos, con la cabeza alta, como si aún tuviera algo de control sobre la situación. Pero Sara sabía que no era así. Estaba acabado. Sus mentiras, su traición, por fin lo habían atrapado. Mientras lo conducían fuera del barco, Sara permaneció oculta, observando desde la distancia, con la respiración entrecortada por la realidad.
Michael se había ido y, con él, el peso aplastante de los últimos 7 años empezaba a desaparecer. La deuda, el miedo, la interminable lucha por sobrevivir. Todo había terminado. Lo había conseguido. Había vuelto a tomar las riendas de su vida. Pero incluso cuando sintió una sensación de alivio, Sarah sabía que aquello no era el final. Aún quedaban piezas por recoger, heridas que curar. Y aún quedaba el asunto de la cómplice de Michael, Claudia, que había desempeñado su propio papel en el engaño. Por el momento, sin embargo, se permitió un momento de victoria. Lo más difícil ya había pasado y, viniera lo que viniera, Sarah sabía que tenía fuerzas para afrontarlo. Sarah observó desde las sombras cómo Michael era conducido fuera del barco, con la cabeza alta, pero podía ver la tensión en su mandíbula, la tensión en su postura. Intentaba mantener el control, guardar las apariencias. Pero no podía escapar a lo que se avecinaba. Sintió una extraña mezcla de emociones al verlo. Alivio, satisfacción e incluso una pequeña y amarga punzada de dolor por el hombre al que una vez había amado, el hombre al que creía conocer. Pero ese hombre se había ido. En su lugar había alguien que la había traicionado, abandonado a sus hijos y creado una vida de mentiras. Mientras el equipo de seguridad lo escoltaba hacia un coche que esperaba en el muelle, Sarah supo que era solo cuestión de tiempo que los recaudadores hicieran su movimiento. Michael había cavado su propia tumba y ahora iba a yacer en ella. Pero aún quedaba un cabo suelto, Claudia. Sarah la había visto con Michael en el barco, riendo, despreocupada, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Claudia no era una simple espectadora inocente, había formado parte de la vida de Michael durante años y Sarah sospechaba que sabía más de lo que decía. No había forma de que Michael hubiera podido llevar a cabo su desaparición sin ayuda, y Sarah estaba segura de que Claudia había tenido algo que ver. Después de que se llevaran a Michael, Sarah decidió que era hora de una última confrontación. Necesitaba respuestas, necesitaba saber hasta dónde llegaba la implicación de Claudia. El crucero aún no había terminado y Claudia seguía a bordo, felizmente ignorante del caos que estaba a punto de sobrevenirle. Sarah esperó hasta la noche, cuando la mayoría de los huéspedes se habían retirado a sus suites o estaban disfrutando del entretenimiento nocturno. Los pasillos del barco estaban en silencio, el suave zumbido de los motores era el único sonido mientras Sarah se dirigía a la suite de Claudia. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por anticipación. Había esperado este momento durante años y por fin había llegado. Llamó a la puerta y, al cabo de unos instantes, se abrió. Claudia estaba allí, vestida con una elegante bata de seda, y su rostro se arrugó de confusión al reconocer a Sarah. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Claudia, con voz suave y pulida, como si no le importara nada. Sarah forzó una sonrisa. «Tenemos que hablar». Claudia miró por encima del hombro, como si comprobara si había alguien más, y luego se volvió hacia Sarah con una pequeña sonrisa condescendiente. «¿Sobre qué exactamente?» «Sobre Michael», dijo Sarah, dando un paso adelante, con voz baja y firme. «Sobre lo que ha hecho. De lo que has formado parte». La sonrisa de Claudia se desvaneció, sustituida por un ligero entrecerramiento de los ojos. «No sé de qué estás hablando». «No te hagas la tonta», espetó Sarah, desbordando su frustración. «Llevas años con él. Has vivido del dinero que te ha robado, de la vida que ha construido con mentiras. Sabes perfectamente de lo que hablo». La expresión de Claudia cambió, la máscara de indiferencia se desvaneció ligeramente. «Mira, cualquier problema que tengas con Michael es entre vosotros dos. No sé nada de su pasado». «Mentiroso», dijo Sarah, acercándose, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Lo has sabido todo el tiempo. Le ayudaste a desaparecer.
Sabías que me había dejado, que había dejado a sus hijos sin nada. Lo sabías y no te importó. Los ojos de Claudia parpadearon con algo, culpa, miedo o tal vez solo fastidio. Se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta, con un tono cortante. No conocía toda la historia, ¿de acuerdo? Me dijo que estabas fuera de juego, que no tenía más remedio que marcharse. No hice preguntas. Éramos felices. ¿Feliz? Sara se hizo eco, su voz se elevó con incredulidad. ¿Feliz mientras yo luchaba por alimentar a nuestros hijos? Mientras me amenazaba, me acosaba, me obligaba a pagar sus deudas. El rostro de Claudia palideció ligeramente, pero se recompuso rápidamente. No sabía que fuera tan grave. No lo sabía o no le importaba. Respondió Sara, con los ojos encendidos de furia. Estabas demasiado ocupada viviendo en el lujo como para molestarte en preguntar qué fue de la vida que dejó atrás. Claudia se estremeció, su confianza vaciló por primera vez. Se movió sobre sus pies, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si buscara una forma de escapar de la conversación. Mira, siento lo que te pasó, pero Michael tomó sus propias decisiones. Yo no fui responsable de eso. Fuiste cómplice, dijo Sara, con voz firme, la rabia hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Le ayudaste a vivir una mentira, y ahora está pagando el precio por ello. Pero tampoco creas que te vas a librar. Claudia abrió los ojos alarmada. ¿Qué quieres decir? No he hecho nada malo. Dejaste que destruyera mi vida, dijo Sara, con la voz temblorosa por el peso de años de traición. Y te quedaste mirando mientras lo hacía. Así que sí, hablo en serio. Y créeme, ya no podrás esconderte detrás de Michael. Por un momento, Claudia permaneció en silencio, con los ojos recorriendo la habitación como si buscara una salida a aquella pesadilla. Miró a Sara y, por primera vez, no había arrogancia ni desdén, solo miedo. Cometes un error, susurró Claudia, con voz temblorosa. Sara negó con la cabeza, con la mirada fija. No, el único error que cometí fue confiar en Michael. Pero eso ya pasó, y esto también. Sin decir nada más, Sara se dio la vuelta y se marchó, dejando a Claudia sola en la puerta, con el rostro pálido y el cuerpo inmóvil. Mientras Sara regresaba a su camarote, el peso de todo lo que había hecho empezó a desaparecer. Michael se había ido, y pronto Claudia también lo haría. El pasado que la había perseguido durante años llegaba por fin a su fin y, por primera vez en mucho tiempo, Sara se sentía libre. A la mañana siguiente, Sara se despertó con el zumbido de los motores del barco bajo su camarote. Los acontecimientos de la noche anterior parecían lejanos, como un sueño, pero la realidad no tardó en imponerse. Habían sacado a Michael del barco. Claudia probablemente estaba presa del pánico al darse cuenta de que su cómoda vida estaba a punto de desmoronarse, y Sara por fin se había liberado del peso que la había asfixiado durante tantos años. La tensión que la había atenazado durante tanto tiempo empezó a disminuir y, por primera vez en una eternidad, respiró hondo sin que el miedo la corroyera por dentro. Lo había conseguido. Había tomado las riendas de su vida, se había enfrentado al hombre que la había dejado destrozada y lo había entregado a la justicia. No era el final que había imaginado, pero era el final que necesitaba. Mientras se preparaba para el día, unos suaves golpes en su puerta la hicieron detenerse. El corazón de Sara dio un vuelco y su mente pensó en todos los escenarios posibles. No sabía qué esperar, pero ya no tenía miedo. Respiró hondo y abrió la puerta. Para su sorpresa, no era un miembro de la tripulación ni un cobrador, sino el oficial de seguridad del barco, el mismo que había visto escoltando a Michael fuera de la nave. «Señorita Thompson», preguntó, con expresión seria pero no poco amable. «Sí, soy yo», respondió Sara, con un toque de ansiedad en la voz a pesar de su nueva fuerza.
Pensé que le gustaría saber, empezó el agente, ajustándose la gorra, que el señor bueno, el hombre que usted identificó como Michael Thompson, fue detenido sin incidentes. Está siendo trasladado a las autoridades locales y, por lo que tengo entendido, presentarán cargos penales. Hay bastantes pruebas en su contra. Sara asintió, con el pulso acelerado. Gracias por avisarme. No estaba segura de lo que pasaría después de que lo sacaran de la nave. El oficial le dedicó una pequeña sonrisa de complicidad. He visto muchas cosas en mi vida, pero la gente como él nunca se sale con la suya para siempre. Era solo cuestión de tiempo. Hiciste lo correcto al presentarte. No esperaba la oleada de emociones que la invadió al oír sus palabras. No era alivio, ni siquiera satisfacción, era agotamiento, el que aparece después de años de lucha, de aguantar tanto tiempo. Las rodillas le flaquearon y, por un momento, tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. El oficial se dio cuenta. «¿Se encuentra bien, señorita Thompson?» Sara asintió, forzando una sonrisa. «Lo haré, es solo que, ha pasado mucho tiempo». El oficial se quitó el sombrero y su expresión se suavizó. «Me lo imagino. Cuídese, ¿de acuerdo? Has pasado por mucho». Le dio las gracias y cerró suavemente la puerta tras él. Mientras se apoyaba en ella, la enormidad de todo aquello se asentó sobre ella como una pesada manta. Michael por fin iba a pagar por lo que había hecho, por abandonarla, por dejar que ella cargara con la deuda, por fingir su muerte y vivir una vida de mentiras. Se había acabado, y, sin embargo, a medida que pasaban los minutos, un extraño vacío persistía donde antes había ardido su ira. Había pasado años alimentada por la traición, por la necesidad de proteger a sus hijos y sobrevivir. Ahora que se había quitado ese peso de encima, no sabía qué vendría después. Al cabo de unos instantes, Sara se dirigió a la ventana de su pequeño camarote y contempló el vasto océano. La luz del sol bailaba sobre las olas y el horizonte se extendía infinitamente ante ella. Era hermoso, incluso pacífico, pero también le recordaba que su viaje aún no había terminado. Había luchado tanto por sobrevivir y ahora necesitaba averiguar cómo volver a vivir. Sus pensamientos se dirigieron a Jacob y Lily, la razón por la que había seguido adelante todos estos años. Ellos habían sido su luz en los momentos más oscuros, su razón para levantarse cada día y seguir adelante, por imposible que pareciera. Y ahora tenía la oportunidad de darles la vida que se merecían, sin miedo, sin deudas, sin el fantasma de la traición de su padre. Era hora de volver a casa. Cuando el barco atracó en la bulliciosa ciudad portuaria esa misma tarde, Sara recogió sus pocas pertenencias y se dirigió a la pasarela. El ruido del puerto era abrumador. Los gritos de los trabajadores portuarios, el estruendo de los camiones, el ruido de las maletas al ser descargadas. Pero para Sara, todo pasaba a un segundo plano. Su objetivo era volver con sus hijos. Había quedado con la señora Reynolds para que la recogiera en el puerto y la llevara de vuelta a casa. La idea de volver a ver a sus hijos la llenó de una calidez que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, volvía con ellos sin el peso del miedo y la incertidumbre. Al bajar del barco, vio el viejo y familiar coche de la señora Reynolds parado cerca de la acera. La anciana saludó con la mano desde el asiento del conductor y una sonrisa se dibujó en su curtido rostro cuando Sara se acercó. El corazón de Sara se hinchó de gratitud. La señora Reynolds había sido su roca durante los momentos más oscuros, ayudándola a cuidar de los gemelos cuando las cosas parecían imposibles. «Bienvenida de nuevo, querida», dijo calurosamente la señora Reynolds cuando Sara subió al asiento del copiloto. «¿Qué tal el viaje?». Sara se detuvo un momento, con la mirada perdida en la ventana mientras la ciudad pasaba zumbando. «Fue complicado», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa en los labios.
Pero ya se ha acabado todo. La señora Reynolds palmeó suavemente la mano de Sarah. Me alegra oírlo. Las gemelas se van a alegrar mucho de verte. No han parado de hablar de ti desde que te fuiste. Un nudo se formó en la garganta de Sarah al pensar en sus hijos. Los he echado tanto de menos. El resto del trayecto transcurrió en un cómodo silencio y pronto llegaron al pequeño edificio de apartamentos que Sarah llamaba su casa. Al salir del coche, su corazón se aceleró de expectación. Jacob y Lily la estarían esperando dentro, y sus caras se iluminaron al verla. Se moría de ganas de abrazarlos, de decirles que todo iba a salir bien. Por primera vez en 7 años, por fin podía creerlo. Sarah salió del coche y se dirigió hacia el edificio de apartamentos. La familiar fachada de ladrillo era una bienvenida. Su corazón se aceleró al subir las escaleras, su mente se llenó de pensamientos sobre Jacob y Lily. Años de lucha, de noches sin dormir y de preocupaciones interminables la habían conducido a este momento. Volvía a casa, esta vez de verdad, con la certeza de que el pasado ya no la dominaba. Cuando llegó a la puerta de su apartamento, ya podía oír el leve sonido de unas risitas procedentes del interior. Sonrió y posó un momento la mano sobre el pomo, saboreando la expectación. Luego, respirando hondo, abrió la puerta. La visión que la recibió hizo que se le encogiera el corazón. Jacob y Lily estaban sentados en el suelo con la señora Reynolds, rodeados de un revoltijo de juguetes y libros para colorear. Los gemelos levantaron la vista al unísono y sus ojos se iluminaron de emoción en cuanto la vieron. «Mamá», gritó Jacob, poniéndose en pie de un salto y corriendo hacia ella. Lily no se quedó atrás, con la cara radiante de alegría. Sarah cayó de rodillas, con los brazos abiertos, cuando los gemelos se abalanzaron sobre ella, casi derribándola con la fuerza de sus abrazos. Los rodeó con los brazos, tirando de ellos, con el corazón latiéndole con una mezcla de felicidad y alivio. Durante mucho tiempo había soñado con este momento, con abrazarlos sin que el peso del miedo la oprimiera. «Os he echado mucho de menos», susurró Sarah, con la voz cargada de emoción, mientras les besaba la coronilla. «Nosotros también te hemos echado de menos, mamá», intervino Lily, con sus pequeñas manos aferrando con fuerza la camiseta de Sarah, como si temiera que volviera a desaparecer. La señora Reynolds se levantó despacio, estirando la espalda rígida antes de dedicar a Sarah una cálida sonrisa. «Han estado preguntando por ti todos los días. Se alegrarán de saber que has vuelto para quedarte». Sarah asintió, aún abrazada a sus hijos. «Gracias, señora Reynolds. No sé qué habría hecho sin usted». La mujer mayor agitó la mano con desdén, aunque sus ojos brillaban con afecto. «Tonterías. Me alegro de que estés bien. Eso es lo que importa». Sarah sonrió, pero había un peso en su expresión que la señora Reynolds pareció notar. La anciana se acercó y palmeó suavemente el hombro de Sarah. «Bueno, te dejo con tu reunión. Te has ganado un tiempo con estos pequeños». La señora Reynolds recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo una vez para darle a Sarah un último gesto de ánimo. «Eres una mujer fuerte, Sarah, más fuerte que la mayoría. No lo olvides nunca». Cuando la puerta se cerró tras ella, Sarah volvió a sentarse en el suelo con Jacob y Lily, dejándose llevar por el sonido de sus risas y el calor de sus abrazos. Por primera vez en años, sintió que por fin podía respirar, como si el aplastante peso que tenía sobre el pecho se estuviera disipando. Pasaron el resto de la tarde juntos, jugando con juguetes, coloreando y compartiendo historias. Sarah observaba a sus hijos con una especie de asombro, dándose cuenta de lo mucho que se había perdido durante los años que había pasado luchando por mantenerlos a flote. Había estado tan consumida por la supervivencia, por las deudas y el miedo, que se había perdido estos pequeños momentos, los momentos que realmente importaban.
Cuando el sol se ocultó en el horizonte y el cielo se tiñó de rosa y naranja, Sara metió a Jacob y Lily en la cama. Ambos estaban agotados, con los ojos caídos mientras les leía su cuento favorito. Lily se acurrucó bajo la manta, abrazada a su conejito de peluche, mientras Jacob yacía a su lado, con los ojos apenas abiertos mientras escuchaba la voz tranquilizadora de su madre. ¿De verdad te quedas en casa esta vez, mamá?, preguntó Jacob somnoliento, con su vocecita entrecortada por el silencio. A Sara le dolió el corazón ante aquella pregunta. Se inclinó y le besó suavemente la frente. Sí, cariño, estoy en casa para siempre. No me iré más. Bien, murmuró Jacob, con los ojos cerrados mientras se dormía. Lily ya estaba dormida, sus suaves ronquidos llenaban la habitación. Sara se quedó sentada un momento, observando a sus hijos, con el corazón henchido de amor y una profunda sensación de paz. Estaban a salvo, por fin estaban a salvo. Mientras salía silenciosamente de la habitación y cerraba la puerta tras de sí, Sara entró en el salón y se hundió en el desgastado sofá. El apartamento era pequeño y modesto, pero era su hogar, era el suyo. Y por primera vez en años, Sara no se sentía prisionera de su propia vida. Era libre, libre para empezar de nuevo, libre para construir un nuevo futuro para ella y sus hijos. Pero el peso del pasado aún persistía en los bordes de su mente. Michael se había ido, pero los recuerdos de su traición, los años de lucha, no eran algo que pudiera olvidar sin más. Había sobrevivido, sí, pero ahora tenía que averiguar cómo volver a vivir, cómo reconstruir su vida sin el temor constante de lo que la acechaba a la vuelta de la esquina. Sabía que no sería fácil. Las cicatrices eran profundas y aún quedaban días difíciles por delante. Pero mientras estaba allí sentada, rodeada por el silencioso zumbido del apartamento, Sara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Aún no tenía todas las respuestas, pero por el momento era suficiente. En los días siguientes, Sara se acostumbró a un nuevo ritmo. La vida seguía sin ser fácil. Había facturas que pagar, comida que comprar y la constante tarea de criar sola a dos enérgicos niños de 7 años. Pero ahora se sentía diferente, más ligera. Ya no se cernía sobre ella la sombra constante de la traición de Michael, no había cobradores de deudas llamando a su puerta, ni miedo a que todo se desmoronara a su alrededor en cualquier momento. Por primera vez, podía tomar decisiones sobre su futuro y el de sus hijos sin el peso del pasado presionándola. Una noche, sentada a la pequeña mesa de la cocina, Sara se encontró pensando en todo lo que la había llevado hasta ese punto. La detención de Michael había aparecido en las noticias, sus delitos expuestos a la vista de todo el mundo. Se enfrentaría a años de cárcel, incluso a cadena perpetua, dependiendo del alcance de su fraude financiero. ¿Y Claudia? Sara no estaba segura de dónde había acabado, pero ya no importaba. Ella había hecho su parte. Mientras sorbía su té, se apoderó de ella una tranquila sensación de cierre. El hombre que tanto dolor le había causado ya no formaba parte de su vida. Era hora de empezar de cero. Al día siguiente, Sara se despertó temprano, con la luz del sol entrando por las cortinas y los sonidos de la ciudad empezando a filtrarse. Podía oír las risitas de Jacob y Lily en su habitación, y el sonido le hizo sonreír. Estos momentos, estos sencillos y hermosos momentos, eran lo que importaba ahora. Había pasado tantos años intentando sobrevivir que había olvidado cómo vivir. Pero ahora tenía la oportunidad de construir algo mejor para ella y sus hijos, y no iba a desaprovecharla. Después de desayunar, Sara se llevó a los gemelos a pasear al parque cercano. Era un día luminoso y cálido, y el parque estaba lleno de familias, parejas y niños corriendo por la hierba. Jacob y Lily se lanzaron hacia los columpios, con sus risas resonando en el aire mientras jugaban.
Sara los miraba, con el corazón henchido de una alegría silenciosa y constante. Se sentó en un banco y se dejó llevar por la tranquilidad de la escena. Por primera vez en años, no tenía la sensación de estar esperando constantemente el próximo desastre. No tenía la sensación de estar siempre al límite, preparada para que algo saliera mal. Aquí no había miedo, solo el sonido de las risas de sus hijos y la sensación del sol calentando su piel. Mientras los observaba, pensó en todas las lecciones que había aprendido en los últimos 7 años. Había aprendido que la fuerza no consistía solo en sobrevivir, sino en encontrar la manera de seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. Se trataba de luchar por lo que importaba, de proteger a tus seres queridos, aunque no tuvieras todas las respuestas. Y había aprendido que a veces dejar ir era lo más difícil pero lo más importante. Michael había formado parte de su vida durante mucho tiempo, primero como el hombre al que había amado, luego como el hombre que la había traicionado y, finalmente, como el hombre al que había derrotado. Pero ahora, él se había ido, y ella era libre para construir un nuevo futuro, uno que no involucrara a los fantasmas de su pasado. A medida que avanzaba el día, Sara pensaba cada vez menos en lo que había pasado con Michael y más en la vida que tenía por delante. Ahora había tantas posibilidades, tantas cosas que esperar. No estaba segura de a dónde la llevaría la vida, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando descubrirlo. Aquella noche, después de acostar a Jacob y Lily, Sara se quedó mirando la ciudad desde la ventana de su pequeño apartamento. Las luces parpadeaban a lo lejos, los coches tocaban suavemente el claxon mientras la ciudad bullía de vida. Era tranquilo a su manera, un recordatorio de que el mundo seguía girando, independientemente de lo que hubiera ocurrido en el pasado. Una sensación de calma se apoderó de ella mientras observaba la ciudad. Llevaba años esperando a que cayera el otro zapato, esperando a que el pasado la alcanzara, esperando a que algo saliera mal. Pero ahora ya no había nada que esperar. El pasado había quedado atrás y el futuro era suyo. Cuando se apartó de la ventana y se preparó para acostarse, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. El camino no sería fácil, pero era el suyo, y eso, más que nada, era lo que importaba. Por primera vez en años, Sara se durmió sin el peso de la preocupación oprimiéndole el pecho. Se había liberado, no solo de Michael, sino del miedo y la duda que la habían retenido durante tanto tiempo. Ahora, por fin, podía vivir. Y para Sara, esa fue la mayor victoria de todas. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.